Muy buenas noches, bienvenidos a Haciendo Iglesia. Hoy adelantamos nuestra hora habitual, pero aquí estamos para contarles toda la actualidad diocesana, como cada miércoles. En fechas próximas al 13 de junio, en nuestro tiempo hablaremos de un hombre que supo dirigirse al mundo y transmitir el Evangelio con gran acierto. Predicó por distintos países, congregando a multitud de personas, tanto que se llegó a cambiar los templos por las explanadas al aire libre. Dedicado a la enseñanza de la teología y a la escucha, San Antonio de Padua centrará parte de nuestro tiempo de hoy. Recordaremos su figura y legado y escucharemos en qué se parecen las doctrinas de un religioso del siglo XIII a las de nuestros días. Además, tenemos muchas cosas. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia, San Antonio de Padua, fraile franciscano y teólogo. Analizamos la figura de este predicador con dos de los religiosos de la Orden de San Francisco de Asís en Murcia. La imagen de la misericordia venerada por multitud de fieles. La Verónica será el motivo del encuentro de cerca de 40 hermandades de la región este fin de semana en Totana. Es una de las noticias que les contaremos en nuestro repaso a la actualidad diocesana. El obispo de la diócesis de Cartagena nos acercará su mensaje semanal. El querer estar cerca de Jesús. Nació en Lisboa en el siglo XIII en el seno de una familia aristócrata. Primero monje agustino y más tarde fraile franciscano. Pronto comenzó a dar muestras de su capacidad de predicación y de la calidad de sus sermones, tanto que el propio Francisco de Asís le encargó enseñar teología a los frailes. San Antonio de Padua viajó mucho y finalmente muere en un 13 de junio de 1231 en la localidad italiana de Padua. Conocido como el doctor evangélico o el santo, fue canonizado solo un año después de morir, en 1232, y desde entonces cada 13 de junio se conmemora su onomástica en la Iglesia Católica. Es una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia Católica. Fraile, predicador y teólogo portugués, San Antonio de Padua destacó sobre todo por su diálogo con los fieles. Doctor de la Iglesia en el ámbito del pensamiento teológico, que lo hizo en 1946 Pío XII como doctor evangélico. Es una figura como santo popular, quizás la más potente que tiene la Iglesia Católica. Así lo explica el franciscano Francisco Martínez, quien señala el trabajo de San Antonio en favor del más necesitado como la principal causa de la presencia del santo dentro de la Iglesia. Toda la sociedad comprende la labor social de Cáritas, ¿no? Pues San Antonio es la única figura que Cáritas puede usar, porque coinciden en la historia, en los 7 siglos de la presencia de San Antonio en la Iglesia, coincide con los objetivos y las labores y la labor que hace Cáritas. Una opinión que comparte José Manuel Sanchís. Conocedor de su vida y predicación, nos cuenta que el santo franciscano fue quien inició el concepto de nueva evangelización en pleno siglo XIII. Este camino de nueva evangelización Antonio lo propone en y con la Iglesia. Actualización de la fe en la Iglesia, con la Iglesia, pero no solamente para quedarse dentro de la Iglesia, sino para que rompiendo las puertas de este templo, a veces encerrado por el miedo, como él mismo cita en muchos sermones, la Iglesia pueda salir al exterior y predicar sin miedo el testimonio de Jesucristo siempre vivo. Testimonios que se recogen en esta obra de San Antonio de Padua y que a las puertas de la festividad en honor al predicador portugués, estos religiosos franciscanos repasan con todo detalle. Mensajes que mantienen su actualidad 8 siglos después y que acercan la realidad del Evangelio a la sociedad. Mucha gente que aparentemente niega a Dios, en el fondo tiene sed de Dios. Por consiguiente, si Antonio lo ve en el siglo XIII, lejano siglo XIII, hoy no menos se descubre esta cuestión, ¿no? Al contrario, también podemos asistir a una sociedad que, antes que decir que niega a Dios, que rechaza todo lo que viene de lo sagrado, podríamos pensar como evangelizadores, como predicadores, como testigos de la verdad, pensar que tiene sed de este misterio, que tiene sed de este Dios que puede configurar la vida y puede devolver la verdad. Es el legado de uno de los 35 doctores de la Iglesia Católica, cuyo día se conmemora cada 13 de junio desde 1232, cuando fue canonizado. San Antonio de Padua predicaba el mensaje de amor, y de ese amor es precisamente de lo que nos habla hoy el obispo de la diócesis de Cartagena en el Evangelio de esta semana. Monseñor José Manuel Orca Planes nos recuerda la importancia del saber amar, tal como lo hizo Jesús. Hola amigos.
Escuchar la palabra de Dios hoy, en este domingo, va a ser un motivo de una profunda serenidad. En primer lugar, veremos la importancia que tiene el amor y, en segundo lugar, lo que significa dejarse llevar por la ley o por otras cuestiones de tipo humano. La importancia de la palabra de Dios nos advierte que el amor es lo que es capaz de superar todas las fronteras. Lo hemos visto en este personaje que se acerca a Jesús, una mujer tenida por pecadora en su pueblo, y Jesús, en un momento determinado, para admiración de todos, le dice: tus pecados están perdonados, vete en paz. Realmente fue admirable. Él estaba comiendo con un fariseo que le había invitado a comer después de la resurrección o de devolverle la vida a un chico en el pueblo de Naín. Sería bueno, para poder entender lo que nos quiere decir el Señor, entrar en cada una de las almas de los personajes que nos narra el texto del Evangelio. En primer lugar, el fariseo, un señor que invita a Jesús. Creo que por la fama que le movía, simplemente por lo novedoso que tenía el personaje que había venido y porque había sido testigo de un acontecimiento admirable, pero en el fondo el fariseo no creía en él. Simplemente era el prurito de tenerlo delante, un personaje de mucha fama. No creía en él. Sin embargo, estando en estas circunstancias, en casa del fariseo, en un ambiente más o menos privado, una casa particular, se presenta de golpe una mujer, una señora que se tira a los pies de Jesús, irrumpe prácticamente todos los límites, todas las fronteras, salta todas las dificultades y se pone a los pies de Jesús. Con sus lágrimas prácticamente le enjuga los pies, le echa perfume, de alguna manera manifestando el querer estar cerca de Jesús y sentir la necesidad de saber que había alguien que le entendía, que le comprendía, que le quería en definitiva. Resulta que en el corazón del fariseo, en ese momento lo que había era un juicio contra Jesús. ¿No sabe éste, por muy profeta que sea, que quien tiene delante es una pecadora? Dos maneras de entender también la vida. Una desde el amor, desde la acogida, desde la necesidad de tener a Jesús, y el otro criticando. Pero ¿cuál es la actitud de Jesús? Veremos en el Evangelio que el Señor acepta a los dos, perdona a los dos y abre la posibilidad de la vida a los dos. A una persona le perdona sus pecados y al otro le hace ver la importancia que tiene el cumplir con la ley del amor, no con la ley a secas. Y Jesús le dice: desde que vine no has cumplido con tus normas. No me lavaste los pies, no me echaste el perfume, no me secaste, y sin embargo esta persona ha sido la que ha cumplido prácticamente estas normas tuyas, no por la fuerza de la ley, sino por el amor. En la palabra de Dios de hoy nos van a hacer comprender el Señor fundamentalmente la importancia que tiene saber amar. Que Dios os bendiga, que sea una oportunidad extraordinaria para acercaros a la misericordia de Dios y adelante, siempre en pie, confiando en Él. Celebración en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Mula. El motivo, el aniversario sacerdotal de su capellán. 60 años de labor pastoral cumplía Gonzalo del Amor. Por ello fue homenajeado por los muleños en una emotiva ceremonia en la que se le hizo entrega de una casulla como recuerdo de sus bodas de diamante. Un acto con el que comenzamos hoy nuestro repaso a la semana en la diócesis. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Es uno de los santuarios más visitados del mundo. Hasta esta gruta del río Gave llegan cada año millones de fieles para venerar a la Virgen María. Entre ellos, miles de murcianos que desde 1969 peregrinan hasta aquí.
Nuestra Señora de Lourdes es un lugar de fe y de fuerza para enfermos y voluntarios como Joaquín, quien desde hace unos meses preside la Hospitalidad de Murcia. Lourdes es el verdadero milagro del Señor, que es encontrar al prójimo y encontrar al Señor en el enfermo, en el necesitado. Es la transformación del dolor en alegría y del dolor en esperanza. Este año serán partícipes de ello cerca de 1.500 fieles de nuestra región, entre ellos más de 200 enfermos, 150 jóvenes y cerca de 50 niños. Los niños siempre han empezado a aprender a servir desde el vaso de agua que ofertan y la sonrisa y la inocencia infantil. Los jóvenes han trabajado y muchas veces el gran milagro de Lourdes es ese: encontrar a un joven que por otro sitio vive como muy individualista y que en Lourdes se entrega a los demás, descansa poco y trabaja mucho. Porque a Lourdes se va a servir, a entregarse y a trabajar por los demás. Una labor que en esta 45 peregrinación desde Murcia experimentarán por primera vez más de un centenar de voluntarios la próxima semana. Es el gesto con el que el cristiano recibe el don del Espíritu Santo. Con la imposición de la cruz, estos jóvenes comienzan su renovación de las promesas bautismales. La confirmación es el segundo sacramento más importante de la vida cristiana. Con él se certifica la madurez de la fe, el compromiso para seguir la misión de Jesús. Es el camino que han comenzado a andar esta treintena de jóvenes murcianos que han recibido el Espíritu Santo en el templo del monasterio de los Jerónimos por el pastor de la diócesis de Cartagena. Monseñor José Manuel Lorca Planes presidió una ceremonia en la que destacó la importancia de caminar en la fe para lograr la plenitud en la vida. El acto de confirmación, al que también asistió el presidente de la Universidad San Antonio de Murcia, llenó de fieles, alumnos y familiares el templo del monasterio de los Jerónimos de la capital. Es la imagen de la compasión y la misericordia, la mujer que se acercó a Jesucristo durante su Vía Crucis y que, en un gesto de amor, le secó su rostro ensangrentado. Por ello, entre sus manos porta este paño con la imagen de Jesús dibujada. Su valentía y piedad son un ejemplo para muchos fieles, una devoción que este domingo podrán compartir en una convivencia organizada por la Hermandad de la Verónica de Totana. Intercambiar, estrechar lazos, ver las distintas formas que tiene cada cofradía en su población de vivir la Semana Santa, y yo creo que va a ser un acto bonito, sencillo, y que la gente va a estar muy a gusto. Una jornada que comenzará a las 9:30 de la mañana con un desayuno al que seguirá una conferencia impartida por el sacerdote diocesano y colaborador de esta casa, José Antonio Granados. Tras la ponencia, estandartes de cerca de 40 hermandades de la región procesionarán por las calles del municipio hasta llegar al Santuario de la Santa, donde tendrá lugar la Eucaristía. Va a estar presidida por el vicario episcopal de la zona de Lorca, que es don Francisco Fructuoso, y a partir de las 12:30, pues cuando termine la Eucaristía, va a haber una visita guiada al Santuario de la Santa para todo aquel que no lo conozca y alrededores. Una convivencia familiar que desde esta hermandad preparan con ilusión desde hace meses y que ha sido posible gracias a la colaboración de instituciones locales y religiosas. Fruto del trabajo de la Junta Directiva, y bueno, se comentó y dijeron de ir para adelante, y también bueno, con la colaboración y ayuda de nuestro ayuntamiento. Preparativos que darán lugar a una jornada de encuentro a la que están invitados cofrades de toda la región. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. La fe es para muchas personas una manera de sobrellevar duras situaciones como la actual crisis económica, circunstancias de las que también se puede hacer una lectura positiva. Es lo que se pretende con Crisis, Crecimiento y Despertar, un libro de Enrique Martínez Lozano que propone las claves psicológicas y espirituales para gestionar e incluso aprender a crecer personalmente de realidades difíciles. Es la propuesta que trae hoy la Librería San Pablo. Librería San Pablo patrocina esta sección. Saludos amigos desde San Pablo.
El escritor tulorense Enrique Martínez Lozano, muy querido en nuestra tierra murciana, es autor de numerosos libros y se halla especialmente comprometido desde su triple faceta de teólogo, sociólogo y psicoterapeuta en la tarea de articular psicología y espiritualidad, abriendo nuevas perspectivas que favorezcan el crecimiento integral de la persona. Hoy queremos recomendarles su último trabajo, Crisis, Crecimiento y Despertar, publicado por la editorial Desclé, donde Lozano, a partir de su propia experiencia, nos ofrece un texto eminentemente práctico sobre cómo afrontar nuestras crisis personales, nuestros malos momentos. Conjugando, insistimos, psicología y espiritualidad, el autor aporta en este libro un conjunto de claves para comprender dichas situaciones, así como diversas herramientas para gestionarlas de un modo eficaz y novedoso, que pueda transformar así nuestro dolor en aprendizaje vital. Martínez Lozano, desde una perspectiva transpersonal, nos ayuda a experimentar aquello que, a pesar de las dificultades, nunca cambia y permanece. Y eso que es inmutable tiene que ver, según el autor, con nuestra identidad más profunda, la meta a la que quieren conducirnos todas las crisis y el baluarte desde donde afrontarlas constructivamente. Librería San Pablo patrocina esta sección. La festividad de San Antonio de Padua, a cuya figura les hemos acercado hoy, trae algunas de las actividades de la diócesis de Cartagena para los próximos días. Las repasamos ya en nuestra agenda semanal. Mañana 13 de junio, celebración de la fiesta de San Antonio de Padua en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Tendrá lugar una Eucaristía a las 10:30 de la mañana en el Monasterio de los Jerónimos y a continuación un acto académico. También mañana 13 de junio, Eucaristía con motivo del Congreso de Teología Fundamental. Será en la Catedral de Murcia a las 6:30 de la tarde. El viernes 14 de junio, Besapié al Cristo de la Fe en la Parroquia del Carmen de Cartagena, con motivo del Año de la Fe, un acto al que asistirá el obispo de la diócesis de Cartagena. El domingo 16 de junio, desde las 9:30 de la mañana, convivencia de hermandades, cofradías y agrupaciones de la Verónica de la diócesis de Cartagena. Tendrá lugar en el Santuario de la Santa de Totana. Los interesados se pueden inscribir en la página web www.laveronica.org. También el domingo 16 de junio, celebración de las bodas de plata episcopales de Monseñor Juárez, arzobispo de Sucre. Será en Alquerías a las 10:30 de la mañana. El jueves 20 de junio, toma de posesión del nuevo presidente del Cabildo Superior de Cofradías de la Semana Santa de la ciudad de Murcia. Del viernes 21 al miércoles 26 de junio, peregrinación diocesana a Lourdes. El miércoles 26 de junio, retiro sobre el himno de la Virgen en la parroquia de San León Magno de Murcia. Será a las 6:30 de la tarde. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús rinde homenaje al pintor Ángel Joaquín García Bravo con una exposición sobre su obra. La muestra se podrá visitar de martes a sábados desde las 8:30 de la mañana hasta el próximo día 21. Hoy nuestro tiempo ha sido algo más breve. Nos marchamos invitándoles a que se queden con nosotros en Popular Televisión, porque enseguida comienza el primer partido de la final de la Liga de Fútbol Sala entre el Barça y el Pozo Murcia. Suerte para los charcuteros, y nosotros volvemos el próximo miércoles con muchas más historias. No nos fallen, hasta entonces pasen una feliz semana.